Bueno, y empezamos con el programa, queridos oyentes, y hoy tenemos la sección Pioneros. Bueno, y hoy jueves tenemos aquí a nuestro querido invitado Víctor. Hola, ¿Qué tal, buenas Víctor? tardes a todos. Y bueno, te queríamos preguntar, Víctor, aquí en la sección de Pioneros, sobre una gran pionera española como fue Concepción Arenal. Eso es, a muchas personas imagino que os sonará un poco a chino quién es Concepción Arenal, ¿no? Pero para el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales en España, Concepción Arenal es la pionera de su profesión. ¿Cómo te quedas, Diego? Joder, pues no tenía ni idea, la verdad, pero ¿y por qué era ella tan importante para nosotros? ¿Por qué nos vienes a hablar de ella hoy? Bueno, pues como te he dicho, fue una pionera en algo que era totalmente nuevo en España, porque el trabajo social es una profesión muy reciente, no existía antes. En la Y, época de Concepción Arenal solo había beneficencia. y esta época, ¿de qué época hablamos? Pues estamos en el siglo XIX en España, en los 1800 y pico, como se entiende coloquialmente. En esta época, España acababa de salir de la Guerra de la Independencia, lo que devastó tanto al país como a la sociedad. También hubo las guerras carlistas famosas que enfrentaron a tradicionales y liberales. Bueno, en definitiva, todo el país estaba dividido y sumido en el caos. Y no solo esto, sino que la sociedad también se enfrentó al rey Fernando VII por el régimen autoritario que tenía. Y tras su muerte reinó Isabel II, que bueno, ya es conocida por sus temas amorosos, aunque sí que es verdad que fomentó el liberalismo social en España. Y, hombre, pues aquí en la sociedad española de esta época, me imagino que Concepción no tendría fácil esto. ¿Cómo se desarrolló en la época? Pues mira, la sociedad en esta época estaba dividida en tres clases. La clase alta, las personas más ricas, la clase media y la clase baja, que era la mayor parte de la sociedad, ¿no? Los campesinos, herreros, sirvientes, domésticos, los obreros. Pese a que Concepción Arenal nació en una familia de corte social alto, tenía una gran desventaja y es que era una mujer. Claro, y es que en esta época ya sabemos todos que para las mujeres no era fácil. Era una sociedad muy machista, muy machista. Si ahora entendemos la sociedad como un ente machista, imagínate hace 200 años cómo podía estar la cosa. Y tanto, y tanto. Bueno, te cuento un poco la vida de esta Concepción Arenal. Era gallega, nació en Ferrol en el año 1820 en el seno de una familia bien posicionada socialmente. Su padre, Ángel, natural de Santander, murió a sus 9 años de edad, murió cuando ella era muy joven. ¿Y por qué murió este hombre? Pues a causa de su ideología liberal durante el reinado de Fernando VII. Fue encarcelado, fue juzgado y murió en extrañas circunstancias. Y bueno, este hecho definió la personalidad de su hija Concha Concepción Arenal, en el sentido de la lucha contra las injusticias. Está claro, además no sería muy fácil desarrollarse encima en esta época y sin familia. Eso es, exactamente. Como para cualquier persona, Y, claro. y bueno, fue importante, ¿no? Como me has dicho, su familia para ella. Pues sí, su padre sí fue muy importante para ella, pero tras su muerte, a sus 15 años, se mudó a Madrid, ella y sus hermanas, por iniciativa de su madre. ¿Para qué? Pues para ser educada en los ámbitos propios de las mujeres de la clase social alta de la época. Pero claro, esto a Concha no le gustó mucho porque añoraba su vida en el campo, en el norte, y tenía una vida llena de prejuicios sociales que hicieron que Concepción Arenal no estuviese a gusto en su nueva situación. Su ideología, tanto liberal como su afán de aprender, se enfrentaron a los deseos sencillos y conservadores de su madre. Y te respondo a la pregunta de su familia. En 1840 murió su abuela y fue a asistirla a Cantabria en los últimos días de su vida. Y esto hizo que recayera sobre ella la herencia familiar, que no era cosa pequeña, la verdad. Y un año después falleció su madre. A sus 21 años, Concepción estaba sola en el mundo, lo que para muchos de nosotros sería un gran problema. Para ella supuso una oportunidad de desarrollo, porque ya no tenía límites. Sí, porque como ya nos has comentado, su familia de seno, bueno, más sencilla que lo que ella parecía, porque lo que has dicho era una mujer única. Eso era totalmente única. Y mira, te voy a contar una anécdota sobre lo única que podía llegar a ser.
Entre 1842 y 1845, Concepción Arenal asistió disfrazada de hombre a las clases de Derecho de la Universidad Central de Madrid, la actual Universidad Complutense. ¿Por qué? Pues porque en aquella época, como hemos dicho antes de la sociedad, las mujeres ni siquiera podían ser universitarias. Todo este tema, al final la pillaron disfrazada y la dejaron asistir a las clases de oyente, aunque no pudo ni matricularse, por lo tanto no se podía graduar ni hacer exámenes. Pero realmente lo que ella quería era solamente aprender sobre el derecho y sobre todo el derecho penal. Sí, hemos visto que tenía bastantes inquietudes desde bastante pequeña. Además, la universidad fue importante para ella porque allí conoció a Fernando, que sería el futuro marido y padre de sus 2 hijos, que eran Fernando y Ramón. Tuvo una hija, pero es cierto que murió a los 2 años de edad. Era bastante frecuente que los hijos murieran. En otros tiempos está claro, la verdad. Sí. Y bueno, durante sus primeros años de matrimonio, Concepción se decanta más que por el tema de la asistencia social y la beneficencia por la literatura. Escribió tanto poesía como teatro, una zarzuela, una novela, y también colaboró en un periódico de aquella época que se llamaba La Iberia. O sea que ya habías dicho que Concepción tenía conocimientos adquiridos mismamente, aunque sea de oyente en la universidad. Así es. Se basó en la literatura también, era escritora. ¿Y todas estas obras dónde se guardan? Pues se conservan la mayoría de sus obras, sobre todo las que tienen que ver con las que te voy a comentar enseguida, las que tienen que ver con la sociedad en sí. Pero, por ejemplo, la primera novela que escribió se perdió, aunque sí se guardan sus poesías y obras dramáticas. Y claro, de estas novelas, ¿que me puedes decir alguna importante o alguna anécdota? Pues sí, la más conocida, bueno, las 2 más conocidas son La beneficencia, la filantropía y la caridad. Es un libro firmado en 1860, firmado bajo el nombre de su hijo, lo que le ayudaría a ganar el premio de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Aún así, se descubrió la autoría y no se le quitó el premio, pues se entendía que era un laborioso trabajo, ¿no? Bueno, Víctor, y lo que hemos visto aquí en el programa es que, sin duda alguna, Concepción Arenal tenía una visión social que muchos, desde luego, deberían tener. Así es. Y nosotros, por lo que la conocíamos, claro, es por las visitas a las cárceles. ¿Nos podrías contar un poco más? Sí, claro, esta es su faceta más famosa en gran parte debido a la película de 2012 dirigida por Laura Maña y con una actuación estelar de Blanca Portillo llamada La visitadora de cárceles, que narra todo este tema de cómo eran las cárceles en esta época y cómo trabajaba Concha Concepción Arenal en ellas. En el siglo XIX sobra entender que no existía el principio de presunción de inocencia para las presas y presos, que en su mayoría eran personas pobres, lo que les hacía que fueran despreciados por el resto de la sociedad. Las cárceles se regían por la corrupción, los presos vivían en circunstancias inhumanas. Todas las instalaciones estaban deterioradas, tenían goteras, humedades, eran insalubres, y oscuras. El trato de los carceleros eran tiránicos. Había muchísimo desorden y las mujeres, además de estar mal alimentadas, estaban sometidas a constantes violaciones. La verdad que no me esperaba, pero muy... Era otra época y las cárceles españolas sí que eran conocidas por estos temas, sí. Y claro, en cuanto a las visitas a las cárceles, Concepción Arenal, ¿qué es lo que hacía para que estas presas tuviesen una mejor vida allí en el centro? Pues ella defendía un enfoque chocante con el de entonces, la propuesta humanista y rehabilitadora, más allá de la función organizadora que mantenía la administración institucional penitenciaria, que ella quería reformar. Por ello, era sumamente crítica con las leyes penales obsoletas. Incluso escribió un libro contra el Código Penal de entonces, intentando reformarlo. Los tribunales ineficaces, una opinión pública anestesiada ante las injusticias evidentes que se llevan a cabo, eran sus principales objetivos. Además, exponía en sus escritos que el trato que recibían los presos era falta de cosas necesarias para la vida, malos tratos. Ella expresaba un gran desagrado que la prisión preventiva era la más injusta y vergonzosa.
Claro, pero nosotros también queríamos saber, porque tú lo que nos estás hablando ahora mismo es un ámbito colectivo y general de Sí, es todo un el enfoque muy centro. general. Sí. Nosotros queríamos saber también qué es lo que Concepción hacía individualmente con las presas para cambiar sus estilos de vida, sus comportamientos. Sí, Concepción Arenal era partidaria de aprovechar al máximo el potencial de la institución penitenciaria para mejorar la educación y rehabilitar a las presas mediante el trabajo. El trabajo separado de su carácter punitivo y su obligatoriedad, es decir, que ellas trabajaban porque querían y tenían un salario. Esto se transformaba en un elemento normalizador, como los conceptos de ocupación laboral y socialización que van de la mano. Ella creía en la eficacia del trabajo en condiciones dignas, ya sea por salario, horarios, formación, etc. El dinero conseguido por las presas debía ser para ellas y tener un uso adecuado, para auxiliar a sus familias fuera, indemnizar parte de los daños causados por sus crímenes, crear un pequeño fondo para cuando fueran libres. Por esto, Arenal tenía un trato muy personal e íntimo con las reclusas, mientras que todo el resto de la sociedad las veía como personas de menor valor. Ella creía en una segunda oportunidad para ellas. Y lo que vemos con esto es que Concepción Arenal lo que quería era que las presas al salir tuvieran una vida digna y que los centros mejorarían. Pero claro, eso tarea fácil no parece. No lo era, pero al parecer hoy en día ya se van consiguiendo avances. Como decía ella, todas las cosas son imposibles mientras lo parecen. Claro, pero todo esto es del ámbito de asistencia social. ¿Y cómo evoluciona este ámbito en España? Pues es que realmente todo empezó con Concepción Arenal, que es la que percibió que la beneficencia en su época era un sistema obsoleto, centrado en la asistencia puntual, privada y de manera desordenada. Los estados eran represivos y paternalistas y veían a los necesitados como un problema. Actualmente la ayuda ha pasado a basarse de la beneficencia al bienestar social. Esto trata de poner en práctica una acción sistemática y técnica que propicia una mejora de las condiciones sociales y económicas del usuario del servicio, la participación en la ayuda y la prevención de futuros problemas. Antes la ayuda solamente era asistencial y ahora se busca la prevención de problemas. Entonces, hemos visto que esta gran mujer sin duda va acorde con nuestra sección de pioneros y Totalmente. queremos saber qué es realmente lo que le debe el trabajo social a Concepción Arenal. Pues Concepción Arenal fue la pionera en el sentido de que vio necesario y puso las primeras piedras en la transición entre la beneficencia privada y la asistencia social, que dio lugar al bienestar social. Además, su método de visitación es el embrión de las intervenciones a domicilio, que están a la orden del día en el trabajo social actual. Bueno, pues desde luego nadie creo que se vaya a quejar de que no le ha quedado claro quién era Concepción Arenal, una pionera en todo. Y ha sido un placer, desde luego, de estar contigo, Así Víctor. es. Déjame cerrar con una famosa frase de Concepción Arenal: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Y toda la razón que tiene la gran mujer. Toda la razón. Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy de Pioneros. Y Sí. bueno, En la siguiente sección trataremos al rey Don Pelayo, pionero en la Reconquista española en el año 722. y aquí nos despedimos. Hasta pronto. Adiós.